Lo que estás a punto de ver a continuación no es un top. Bueno, en realidad sí es un top. Y se trata del primer top temático del Octubre de Terror en el canal de CB. A lo largo de todo este mes, además del contenido enfocado en idols, vamos a estar viendo nuevo material enfocado al terror japonés. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver viene de los confines más oscuros, bizarros, mórbidos, perturbadores y aterradores de la Tierra del Sol naciente. En distintas categorías tendremos videos que abarcan varios aspectos de lo paranormal y folclórico en Japón. Hoy tendremos el primero de estos videos temáticos, pero antes de empezar, les digo que todo lo que verán a continuación es 100% real. Así que, para dar inicio a este mórbido y perturbador mes, hablaremos de 5 lugares embrujados del Japón actual. Voy a intentar hablar del lugar y describir su historia y las características de las apariciones o fenómenos paranormales que presenta. Sin más, empezamos. En Tokio, uno de los lugares más famosos y más conocidos de Japón, se encuentra un lugar de reposo eterno particularmente famoso por su nivel de actividad paranormal. Estamos hablando del cementerio Soshigaya, fundado en el año 1874 junto a otros cementerios locales como consecuencia de una reforma política impulsada por el gobierno de la era Meiji. Este lugar es tristemente conocido como un lugar de ruina donde no hay descanso. Las personas que lo visitan dicen que entre las viejas y olvidadas tumbas se producen frecuentes avistamientos de fantasmas y se dice que en el pasado hubo personas que se suicidaron en su interior. Algunos de los avistamientos más comunes del lugar son apariciones, fantasmas acechando. La aglomeración de tumbas esconde las almas de personas que han perdido la vida con asuntos pendientes y que por dichos motivos habitan el cementerio. Lo más común es ver los rostros de las personas saliendo de sus lápidas, y otra clase popular de manifestaciones es ver brazos extendiéndose desde los árboles y alrededores. Víctimas de suicidio. Muchos dicen que las almas de las personas que se suicidaron allí literalmente pueden rondar toda la extensión del cementerio. Estas manifestaciones son tan prolíficas que incluso a plena luz del día pueden ocurrir. En la prefectura de Shizuoka, extendido por las ciudades de Hamamatsu y Kōsai, se encuentra uno de los lagos más grandes de Japón, y se trata del lago Hamana, un lago que se interconecta con otros más pequeños en la región. Este lago representa un punto turístico importante en Shizuoka, ya que se caracteriza por complejos hoteleros y una alta tasa de producción de anguilas y marisquería. Sin embargo, tristemente, el lago Hamana se caracteriza también por su alta tasa de mortalidad, ya que muchas personas a lo largo del tiempo han perdido la vida en sus aguas. Por norma común, no se puede estar en el agua durante la noche, ya que muchos dicen que se siente un aura de malestar muy opresiva
que quiebra los corazones y mentalidades de los pescadores más fuertes. Además, son numerosos los avistamientos de seres sobrenaturales que son reportados por los lugareños. Algunos de ellos son: mujer que nada. Entre los nadadores se cuenta que se ha visto en numerosas ocasiones a una mujer nadando en el fondo del lago, la cual tiene la costumbre de tomar a la gente y arrastrarla hacia el fondo. Una aparición hostil que sin dudas es mejor evitar. La niña fantasma susurrante. Popularmente conocida y muy posiblemente vinculada a la aparición anterior, en las aguas del lago Jámana se oye la voz de una niña resonando, a veces lejos y a veces cerca. ¿Qué es lo que dice? Es desconocido. ¿De quién se trata? Nadie lo sabe. ¿Por qué está allí? Es un misterio, pero muy probablemente se trate de una víctima del pasado que ha quedado encerrada en las aguas. Cardumen fantasma. Otra aparición conocida en la zona del lago es la de los espíritus de los peces y anguilas capturados a lo largo del tiempo. La gente dice que los fantasmas de los animales aún rondan las aguas, pensando que están vivos, imitando a sus contrapartes actuales, poblando eternamente las aguas del lago Jámana. El monstruo del lago. Los lugareños cuentan que han visto principalmente en la noche a una criatura desconocida que mide unos 5 metros, cazando y alimentándose de los peces. ¿Quién sabe? Quizás las aguas del lago Jámana esconden muchos más secretos que lo que parece a simple vista. Las criaturas del puente. Muchos testigos describieron haber visto una serie de criaturas extrañas y perturbadoras a lo largo de los puentes que separan los territorios de Kosai y Hamamatsu, al sur del lago Jámana. Estas criaturas son descritas como similares a los humanos, de naturaleza femenina, de un color grisáceo y con un aspecto que infunde un miedo atroz. No se conocen detalles de que si acaso son hostiles con los humanos, pero sí se sabe que son aterradores. ¿Tendrán algún parentesco con los famosos yokai anfibios conocidos como Kappa? Solo el tiempo lo dirá. Pero la opinión del canal de CD es que por supuesto que sí. En el terreno de la isla de Okinawa, entre las islas Nansei, el territorio más meridional de Japón, y con sede en la ciudad de Kin, se encuentra la base militar estadounidense Campamento Hansen, un lugar bajo el dominio norteamericano en tierra nipona, que es hogar de la infantería de la Marina de Estados Unidos y campo de entrenamiento para efectivos del ejército japonés y el norteamericano. Fundado en el año 1965 como parte de un convenio internacional, el lugar tiene una historia particular que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial. La aparición popular del campamento Hansen está estrictamente relacionada a la triste batalla de Okinawa. Pero, para poder hablar de este fantasma, debemos ir primero al origen de la leyenda.
El día 1 de abril del año 1945 se desató la terrible batalla de Okinawa, una de las batallas más grandes y sangrientas de todas, entre las fuerzas aliadas comandadas por el ejército norteamericano y el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto, de nombre clave Operación Iceberg, técnicamente inició el día 26 de marzo con la captura de las islas circundantes a Okinawa, y a lo largo de toda la operación cerca de 160.000 personas entre soldados de ambos bandos y civiles perdieron la vida. El ejército norteamericano entró en la isla con una gran cantidad de vehículos blindados y atacó desde el mar con barcos de asedio, y recibió una feroz ofensiva de parte del ejército japonés, caracterizado por el uso de ataques de aviones kamikaze. Esta terrible batalla duró 98 largos días y se desarrolló en varias fases, tanto terrestres como marítimas, y terminó oficialmente el día 2 de julio de 1945. Quienes más sufrieron la devastación de esta batalla fue el propio pueblo de Okinawa, que en esa época registraba una población cercana a los 300.000 habitantes, y al terminar la batalla, cerca de la mitad de la población total cayó víctima del conflicto, y varios habitantes más murieron debido a las heridas, el suicidio, las enfermedades o simplemente desaparecieron hasta hoy. El pueblo de Okinawa sufrió tratos inhumanos por parte de los dos bandos. El ejército imperial japonés reclutó de forma forzosa a muchos hombres y sobre todo niños que no tenían el dialecto japonés y ni mucho menos tenían preparación militar, y los enviaban a morir en la primera línea de fuego. Se produjeron masacres en masa de las poblaciones locales. El ejército nipón había confiscado las reservas de comida del pueblo okinawense y mataban a los que la escondían. También se les convenció para autoinmolarse con granadas si caían en manos de los soldados norteamericanos a fin de evitar torturas, con lo que muchas personas asesinaron a toda su familia y al final se suicidaron como un método de escape. También se produjeron violaciones en masa. Chicas adolescentes fueron las principales víctimas. Esa isla vivió el infierno en la tierra y ninguno de los bandos involucrados es inocente de esto. La isla de Okinawa fue usada como base del ejército aliado para preparar un ataque a gran escala sobre las zonas más importantes de Japón, que daría origen al tristemente famoso bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki, que poco después provocaría la rendición oficial de Japón en la guerra y daría fin al conflicto mundial. Luego de la guerra, Estados Unidos mantuvo su control sobre la isla, y en ese periodo de tiempo se erigieron varios destacamentos militares, entre los que se encuentra el Campamento Hansen, el cual fue nombrado así en honor a Dave Hansen, un soldado de la infantería de la Marina norteamericana que fue condecorado con la Medalla de Honor por su resistencia en contra del ejército japonés y que murió contra un francotirador nipón luego de 3 días de lucha. El Campamento Hansen, al día de hoy, es uno de los principales puestos de avanzada militar de Estados Unidos en Asia y presta servicios de entrenamiento táctico y militar a las fuerzas de autodefensa japonesas, como parte de un convenio de apoyo mutuo entre ambos países. Sin embargo, no se libra de presencia paranormal, ya que este lugar es famoso por una aparición en particular. El soldado errante. A lo largo del tiempo, muchas personas, tanto oficiales como civiles, han reportado la continua aparición de un soldado norteamericano con el uniforme de la Segunda Guerra Mundial, el cual
se muestra con su ropa llena de sangre y pide fuego para su cigarrillo. Luego de prenderlo, desaparece. Esta aparición está vinculada a un puesto de guardia en una de las puertas de acceso de la base. Quizás se trate de un centinela de la antigüedad cumpliendo la tarea de guardia que le fue asignada en su momento. Sea cual fuere su origen, no parece ser de naturaleza hostil. Ubicado en la prefectura de Iwate, en la región Tohoku, en la isla de Honshu, se encuentra un famoso bosque convertido en un gigantesco santuario. El nombre de este lugar es Irei no Mori y fue hogar de uno de los desastres aéreos más grandes en la historia de Japón, del cual al día de hoy aún se ven las consecuencias paranormales de dicho evento. Protagonizado por el vuelo 58 de All Nippon Airways, un avión comercial Boeing 727 y un avión caza del ejército japonés North American F-86F Sabre, y producido el día 30 de julio de 1971, es considerado un incidente tan terrible como increíble, ya que estamos hablando de una colisión aérea entre las dos naves en pleno vuelo. Todo empieza el día 30 de julio del 71. El vuelo 58 había partido del aeropuerto de Chitose, en Sapporo, con destino al aeropuerto internacional Haneda, en Tokio. Al mismo tiempo, un soldado aprendiz de 22 años se encontraba en prácticas con su instructor a bordo de sus cazas, realizando maniobras de entrenamiento sobre la región circundante a Morioka, la capital de la prefectura de Iwate. En un punto, el joven, de nombre Ichikawa Yoshimi, dejó de vigilar los alrededores, lo que provocó la colisión con el avión comercial. Ichikawa advirtió al último momento que el avión se aproximaba y no tenía tiempo para evadirlo. Así que salvó su vida eyectándose de la nave justo antes del impacto. La colisión se produjo sobre el bosque Irei no Mori, sobre el territorio de la ciudad de Shitsukuishi. El avión de combate cayó en un campo de arroz. En cambio, el vuelo 58 literalmente explotó y se desintegró en el aire. Las 162 personas que estaban en su interior murieron, ya sea por la explosión, las quemaduras o al estrellarse contra el suelo. Los pedazos en llamas del avión y de los pasajeros quedaron regados por toda la zona del bosque. Uno de los testigos afirmaba que oyeron un terrible estruendo y al salir veían a las personas ardiendo caer a la tierra como que si fueran semillas siendo arrojadas. Entre las víctimas del incidente se encontraba un grupo numeroso de miembros de una sociedad para el beneficio de los familiares de los soldados japoneses caídos en la Segunda Guerra Mundial. Al día de hoy, todo el terreno del bosque presenta un alto y muy peligroso nivel de actividad paranormal, especialmente para los conductores que deben atravesar la zona. Incluso muchas personas que han recorrido los contornos del bosque han debido ser hospitalizadas, ya que se sufren descompensaciones o ataques de pánico. Algunas de las actividades que se conocen son: fantasmas víctima. En este bosque es normal que aparezcan las víctimas del accidente en las fotos de los transeúntes. Muchos dicen que se aparecen entre los árboles, semiocultos entre las plantas, rondando, intentando quizás comunicarse y decir: sí,
estamos aquí. Víctimas sangrientas. Una característica hostil de los fantasmas de Hirei no Mori es que hay algunos de ellos que atacan a los automóviles. Los conductores experimentan fallos en los frenos y aceleraciones descontroladas, para luego, horas después, hallar huellas sangrientas de muchísimas manos en toda la extensión del auto, como si fueran empujados a propósito para hacerlos chocar. Quizás un intento de los fantasmas de las víctimas del vuelo 58 para reclamar venganza por su muerte. Hasta ahora hemos visto 4 lugares con historias únicas y muy particulares, con fenómenos paranormales que van desde lo trágico hasta lo peligroso. Pero ahora nos toca ver cuál es el lugar que ocupa el primer puesto de este top. Prepárate, porque estás a punto de conocer al que considero es el más fascinante y aterrador punto paranormal del Japón actual, el cual es en la región de Hokkaido, al norte de Japón, se encuentra un famoso túnel que tiene una triste, amarga y perturbadora historia. Se trata del túnel de Jomon, con una extensión total de 507 metros de longitud y ubicado en Kitami, Hokkaido, siendo parte de la línea de tren JR Hokkaido y situado en la línea principal de Sekikoku, entre las estaciones de Ikutahara y Nishirubeshibe. Este túnel vio sus tristes orígenes en el año 1912, en medio de un Japón revuelto por las expansiones tecnológicas y los brutales cambios culturales de una era. En los fríos y inhóspitos terrenos de Hokkaido iniciaron la construcción del puente que, al día de hoy, se trata de uno de los puntos de encuentros paranormales más peligrosos. En primer lugar, cabe destacar que los pioneros en la construcción del puente, tanto como trabajadores taco de la época como residentes de la isla de Honshu, que fueron atraídos con promesas de trabajo oficial, sufrieron un trato inhumano y murieron desgraciados en condiciones extremas. Los trabajadores eran agolpados en pequeñas construcciones donde cabían unos 70 hombres, aislados, con pequeñas rendijas a modo de ventanas, apenas tenían aire y luz. Los vigilaban como prisioneros, con una única puerta corrediza con campana de seguridad para asegurarse que nadie entrara ni saliera. Sus jornadas laborales constaban de 15 horas diarias de trabajo continuo, con 2 pequeñas raciones de arroz y sopa al día, las cuales debían comer de pie. Los hombres normalmente sufrían de hambre, de frío extremo y de desgaste físico, condiciones que normalmente los llevaba a una muerte miserable y un entierro indigno, ya que simplemente los apilaban en fosas comunes. Cuando el obrero se negaba a trabajar o intentaba escapar por su vida, eran muy comunes los encierros durante horas y días o los castigos físicos. Eran golpeados brutalmente y en muchos casos los ataban desnudos a los árboles para, una vez puestos allí, matarlos a golpes o dejarlos morir de hambre o del frío. De cualquier manera, terminaban también en la pila de cadáveres. En los 2 años de tiempo que tomó en empezar y en terminar oficialmente la construcción del puente, se reportaron más de 100 hombres muertos bajo estas condiciones,
sin contar las enfermedades crónicas y decesos producidos a partir de los daños provocados en los obreros sobrevivientes. Una historia negra marcada con el horror y la desdicha. Muchos habitantes de la época encontraban los huesos de los trabajadores anónimos del puente y les daban al menos una sepultura digna. Pero el horror no terminó allí. En el año 1968 se produjo un terremoto de 7.9 grados en la escala Richter, que dañó las paredes del túnel. Los obreros que trabajaban en las refacciones descubrieron un esqueleto humano de pie en uno de los hoyos de la pared, clara señal de un Hitobashira. Hablo de un pilar de sacrificio humano. Rápidamente se inició una investigación en la zona que dio lugar al hallazgo de más de 100 esqueletos más emparedados de la misma manera. Para aquellos que no conocen la historia de Japón, el Hitobashira, o pilar humano, o pilar de sacrificio, se trata de una especie de talismán. Era una práctica común en el Japón antiguo que consistía en enterrar a una persona en lugares especiales e importantes, tanto a nivel religioso como regional, para honrar a los dioses y prevenir desgracias. Por ejemplo, los sacerdotes y encargados de la construcción de templos y santuarios comúnmente eran enterrados vivos para asegurar la prosperidad del lugar, o los samuráis elegían este destino en los hogares o tumbas de sus señores para así honrarlos y seguir sirviéndolos en la muerte. En este caso, los esqueletos presentaban señales de haber sufrido una violencia física brutal, como laceraciones y múltiples huesos rotos, lo que indicaría que luego de haber sufrido una paliza mortal, los trabajadores fueron enterrados vivos en forma forzosa para prevenir los desastres en el túnel. Poco tiempo después de este macabro hallazgo, descubrieron un cráneo enterrado entre la grava del suelo, lo que indicaría que el lugar en toda su extensión estaría plagado de cadáveres de gente enterrada. Sin embargo, desde el mismo principio este túnel fue el epicentro de una peligrosa actividad paranormal, influenciado quizás por el dolor y por el resentimiento de aquellos hombres inocentes que murieron en tales condiciones. Son muy frecuentes los avistamientos de hombres sangrantes, y se oyen los gemidos de personas ahogándose en el interior de las paredes. Todo el túnel está sumergido en un ambiente de tristeza, y las personas que pasan por allí muchas veces desarrollan extrañas enfermedades o se suicidan en el interior del túnel. Es importante el número de suicidios de trabajadores y personas allegadas a ellos que se han producido en ese túnel. Algunas de las apariciones populares de la zona son: trabajadores fantasma. Numerosas veces se han visto a los trabajadores originales del túnel. Se muestran como hombres maltratados que presentan heridas sangrantes en la cabeza y el cuerpo. Deambulan el interior del túnel y sus alrededores. Sombra sangrante. Hay un antiguo testimonio de un pasajero de tren que vio una figura humanoide transparente caminando en el interior del vagón en el que él viajaba. Al poco de verlo, la figura desapareció. Junto a otro testigo, vieron que dicho ser había dejado huellas húmedas en el suelo. Al limpiarlo con un pañuelo, verificaron que las huellas eran de sangre fresca. Hitobashira agónicos. Las almas de los pilares de sacrificio
nunca hallaron el descanso eterno, sino que aún al día de hoy permanecen enterrados, sufriendo de asfixia y otros dolores. Es muy común escucharlos gimiendo tortuosamente en el interior de las paredes, intentando respirar y ser libres por toda la eternidad. Trabajadores iracundos. Muchos dicen que el túnel contiene una energía extraña que afecta a los que interactúan en él y sus alrededores. Mucha gente que ha entrado o ha tenido contacto directo o indirecto ha muerto de enfermedades extrañas y muchos de un momento para otro se suicidaron arrojándose a las vías. Muchos dicen que esto es obra de los espíritus enojados de los trabajadores originales, que claman venganza. El túnel de Jomon es uno de los últimos lugares que querrías visitar. Cierre. Con esto llegamos al fin del video especial de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Si te gustó el contenido, te invito a darle like al video, suscribirte al canal y compartir para que llegue a más personas. Como siempre, dudas, comentarios y demás son libres de escribir. Abajo en la descripción dejo los links a las redes sociales del canal y el link a mi canal secundario de CD Juega. Si quieren comentar qué les pareció este video y cuál de los 5 puestos del top les resultó más perturbadores, adelante. Les recuerdo que este es el primero de una serie de videos especiales con temática de terror en el canal de CD. Contenido muy interesante para conocer o ahondar en el submundo paranormal de Japón. Algo perfecto para recordar hoy cuando te vayas a dormir esta noche. Muchas gracias. Te ha hablado CD y te deseo que tu Oshi no se gradúe. Nos vemos.